Hola, buenos días. Esto es una repetición de la charla que tuvimos el miércoles pasado, 12 de junio, en la Asociación de Celíacos de Madrid, que fue en el Centro Cultural Buenavista, que todo el tema de la grabación audiovisual fallaba por completo. No había. Entonces, bueno, pues como estoy colocando esto. Pues entonces voy a repetir la charla con las diapositivas para que podáis tener la charla en las diapositivas. No soy nada fan de hablarle a una pantalla de ordenador porque no tengo feedback, no veo las caras de la gente, no. Pero bueno, mejor que nada es. Así que vamos allá, me estoy colocando aquí. Bueno, voy a ver esto primero de puntero. Ya está. Espero que esto se esté grabando. Bueno, vamos allá. Esto es el programa de lo que voy a hablar. Primero el concepto de lo que es el intestino permeable, el concepto de lo que es el eje intestino-cerebro, luego la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten, y luego el tema que más preocupa, que es hago la dieta y no voy bien. Entramos en la primera parte, que es la parte del intestino permeable. La idea es que nuestro tubo digestivo es un tubo. Desde la boca hasta el ano es un tubo. De tal forma que nosotros tenemos un tubo dentro y todo lo que hay dentro del tubo está fuera de nuestro medio interno. Llamamos nuestro medio interno a nuestros líquidos corporales, nuestras células, nuestras neuronas, nuestras hormonas, nuestros mediadores inflamatorios, nuestro sistema inmune. Todo eso es nuestro medio interno. Y todo lo que hay dentro del tubo digestivo es medio externo a nosotros. En esta gráfica, esto representa el tubo digestivo, esto es la pared, la membrana intestinal, y esto representa lo que hay dentro. Y dentro del tubo digestivo hay comida, microorganismos, bacterias, virus, parásitos, fármacos. Todo esto interactúa con nuestro medio interno. En nuestro medio interno está nuestro sistema inmune, sistema nervioso, sistema endocrino. Y esto está permanentemente interactuando. Es una afirmación clásica y además verdad que sin nuestro microbioma, sin las bacterias del intestino, no podemos vivir. El microbioma condiciona, por ejemplo, el desarrollo de nuestro sistema inmune y está permanentemente interactuando. Las bacterias que hay dentro del tubo digestivo son en número mucho más, pero mucho más, no sé si 10 o 100 o 1000 veces más, no me acuerdo, pero mucho más que las células que tenemos nosotros. Y en términos de material genético, hay mucho más material genético dentro del tubo que en nuestro interior. El concepto es este. Este gráfico, tomado de una revista, bueno, perdonad que lo ponga todo en inglés, pero es lo que estudio. Compañeros en el Leaky Gut Syndrome, Intestinal Dysbiosis and Autoimmunity, compañeros en el intestino permeable, disbiosis intestinal y autoinmunidad. El término leaky es el término en inglés para permeable. Leaky en inglés significa algo que gotea. Una bolsa de plástico, la cierras, la llenas de agua. Si es impermeable no cae agua. Si está leaky, deja pasear a su través y gotea. Pero como no se puede traducir intestino que gotea, que deja pasar cosas a su través, pues se dice intestino permeable, que ya diremos que es como concepto no es bueno, pero es el término que se usa. Leaky, bueno, pues es como se dice en inglés, o permeability también, permeabilidad. Bueno, pues en esta revista
del año 2021, un artículo importante. Aquí representa, esto son las células de la membrana intestinal. El medio externo y el medio interno. Lo que separa el medio externo del medio interno es una capa de células. Cada célula es una burbuja de aceite. Lo que en realidad separa el medio externo del medio interno es una membrana celular, o dos, la de este lado y la de este. Y las células están unidas entre sí. Aquí están las bacterias y el contenido del intestino. Aquí está el moco, que protege el epitelio intestinal, donde tiene sus bacterias residentes. Y a este lado hay muchas cosas, sobre todo células del sistema inmune. No nos vamos a entrar en los detalles de si macrófago, linfocito B o linfocito T o qué. Células del sistema inmune. Cuando el epitelio intestinal se estropea, el moco, aquí vamos a esta parte del dibujo. Leaky gut. El moco deja de estar, las bacterias del intestino pasan. O sea, hay dos cosas, el moco deja de estar y las células dejan de estar entrelazadas entre sí. Y entonces hay paso directamente entre las células de contenido del intestino a nuestro interior. Fundamentalmente, ¿qué pasa? Bacterias y fragmentos de paredes bacterianas. Aquí la palabra mágica es lipopolisacáridos de paredes bacterianas. Y eso produce una importante, entra en contacto con nuestro sistema inmune y produce una importante estimulación del sistema inmune y produce autoinmunidad. Entonces este es el concepto del intestino permeable. Se altera el moco, se alteran las uniones intercelulares, pasan cosas que no deberían pasar, que estimulan nuestro sistema inmune. Esta inflamación del sistema inmune, o sea, esta activación del sistema inmune produce inflamación, produce autoinmunidad y produce toxicidad. Para mí el ejemplo más claro, siempre lo digo, de la toxicidad del intestino permeable es la fatiga mental. La fatiga mental que se produce directamente por el paso de sustancias que entran, van a la sangre, van al cerebro y producen fatiga mental. El ejemplo más antiguo de esto es la encefalopatía hepática, que es la fatiga mental que tienen los pacientes con el hígado tocado, se produce alteración de la flora, se producen muchas cosas, y la fatiga mental, la encefalopatía hepática, se trata con antibióticos para el intestino. Bueno, sigo. ¿Qué cosas producen aumento de permeabilidad intestinal? Pues muchas. Este es otro artículo, intestino permeable y autoinmunidad, un balance complejo en los individuos entre salud y enfermedad. Es un artículo del año 20. Pues muchas cosas alteran el intestino, la permeabilidad intestinal. El estrés, a la cabeza de ellas, y otras cosas, pero destacamos alimentos. El alimento que más claramente produce intestino permeable es el gluten. Se sabe ya desde hace mucho tiempo que el modelo fundamental de permeabilidad intestinal es la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca produce intestino permeable. Y aquí, bueno, en este dibujo vuelve a lo mismo. Los componentes del medio externo, la barrera intestinal, las uniones intercelulares se estropean, está leaky, pasan cosas y produce inflamación que pasa a la sangre. Es el mismo concepto. Entonces, en resumen, el concepto del intestino permeable es, entran elementos que dañan y desequilibran, no lo he dicho, pero como en realidad la permeabilidad intestinal
se debería decir como un mal funcionamiento de la barrera intestinal. Igual que hablamos de insuficiencia cardíaca, el corazón no funciona bien. Insuficiencia renal, el riñón no funciona bien. Pues en realidad probablemente deberíamos hablar de insuficiencia intestinal, mal funcionamiento del intestino, en el que hay un problema de regulación, no entran los nutrientes que necesitamos. En la enfermedad celíaca hay anemia por falta de hierro, en la enfermedad celíaca hay osteoporosis, y en cambio sí entra lo que daña y desequilibra. Y hay un desequilibrio de todo, del intestino, del sistema nervioso, del sistema inmune, inflamación, del sistema endocrino, de todo. Vamos ahora a la segunda parte, que es el eje intestino-cerebro. Que el eje intestino-cerebro existe, está claro. Hay por poner uno que me parece muy importante, un Science, que es una revista de incuestionable prestigio científico, un Science del año 21, cuyo título es nada más y nada menos que Señalización de la inflamación a través del eje intestino-cerebro. No voy a hablar con detalle de los detalles de esta publicación, porque muchas yo ni las entiendo. Solo quiero poner que esto existe, que está publicado, que es real y que los mecanismos de integración son múltiples y bidireccionales. Es del cerebro al intestino y del intestino al cerebro, bidireccional. El mecanismo más importante del cerebro al intestino es el estrés crónico, la alteración del sistema córtico-suprarrenal, y este es otro artículo, también Frontiers in Immunology, estrés psicológico, barrera intestinal, o sea, disfunción de la barrera intestinal y enfermedades autoinmunes. No olvidemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune. El estrés produce alteración de la flora intestinal, produce disbiosis. El estrés por sí solo aumenta la permeabilidad intestinal. Aquí tenemos, todo esto son mecanismos de feedback positivo, mecanismos de retroalimentación. Ya tenemos aquí una retroalimentación. El estrés produce intestino permeable y el intestino permeable altera el cerebro. Pero no solo el estrés daña o produce disbiosis y produce permeabilidad intestinal, el propio estrés produce inflamación, el propio estrés produce aumento de mediadores inflamatorios que se producen en el hígado, que circulan por la sangre. Bueno, el mensaje es: el estrés inflama y el estrés daña el intestino. Claro, hablando del eje intestino-cerebro y del estrés, pues el estrés es muy importante. Por ejemplo, en la fibromialgia, que es un problema relacionado con la enfermedad celíaca y con la sensibilidad al gluten, yo entré por todo esta historia de la celíaca y la sensibilidad al gluten por la fibromialgia. El 80% de los pacientes con fibromialgia tienen historia de trauma emocional infantil y retraumatización a lo largo de la vida. Y eso es más que razonable pensar que está condicionando, favoreciendo intestino permeable. Esto del trauma emocional infantil no es una cosa rara, aunque la sociedad no lo quiera ver y lo ignore. En España y en Europa, 20% de las mujeres, una de cada 5, ha tenido historia de victimización sexual infantil. Esto es una publicación de una revista del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. Pero es un dato que se repite en otros países de Europa. Y, por ejemplo, también para resaltar la importancia del estrés en la autoinmunidad, este es un artículo reciente de este año 2024,
prevalencia del trauma infantil en el lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Experiencias adversas infantiles y manifestaciones clínicas en mujeres con lupus eritematoso sistémico. La incidencia en la población general es un 15%, que no está mal. Y en el estudio de 97 mujeres, 54, más de la mitad, tenían historia de trauma infantil. De nuevo insistir que la historia traumática infantil, estrés crónico, se relaciona con autoinmunidad. Volviendo a los componentes del eje intestino-cerebro, esto no lo voy a detallar, pero bueno, mencionar, tenemos la barrera intestinal que separa el contenido intestinal de nuestro medio interno del sistema inmune, pero también hay una barrera hematoencefálica que separa la sangre del interior del cerebro. Esta inflamación, esto repercute en la barrera hematoencefálica. La permeabilidad intestinal produce permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Otro dato más a poner en el esquema del eje intestino-cerebro. Hay tres mecanismos por los cuales se comunican e interrelacionan el intestino y el cerebro. Hay moléculas del sistema inmune que viajan por la sangre, las moléculas de la inflamación que se produce en el intestino van al cerebro y a otros sitios, y a las articulaciones y a más sitios. Y también los lipopolisacáridos que entraron van al cerebro también. Luego hay células del sistema inmune que viajan por la sangre y hay una conexión directa por el nervio vago. En esta figura lo que pretendo representar es que la comunicación entre el cerebro y el intestino es bidireccional y múltiple a través de varios mecanismos. Del intestino al cerebro, el intestino permeable. Del cerebro al intestino, el estrés crónico. ¿Qué pasa? O tal como lo veo yo, ¿qué pasa? De esta interrelación, permeabilidad intestinal, autoinmunidad, estrés crónico, esto se expresa en un montón de enfermedades o de problemas: depresión, fibromialgia, fatiga crónica, intestino irritable, migraña, psoriasis, artritis, lupus, de todo. Tanto enfermedades autoinmunes como síntomas tradicionalmente considerados psicosomáticos y asociados al estrés y no digamos ya a la depresión. Pero claro, un proceso de enfermar se puede manifestar en todo esto. Entonces no es nada raro el paciente que tiene fibromialgia y artritis y depresión. Nada raro. Y intestino irritable. Ese paciente puede que al final acabe siendo diagnosticado de celíaco, claro. ¿Qué pasa? Que los médicos solo ven esto, solo ven habitualmente su modelo de negocio. Y todo esto que está en el proceso de enfermar, los médicos no lo ven, los gastroenterólogos no lo ven, el reumatólogo no lo ve. Entonces, viene siendo algo así, como que la medicina está compartimentalizada: el psiquiatra, el digestivo, el neurólogo, el reumatólogo, el dermatólogo, la unidad del dolor. Y los pacientes pueden ir de consulta en consulta, de consulta en consulta, y cada uno le diagnostica el diagnóstico más frecuente en la medicina actual, que no es de lo mío. O cada uno le diagnostica de su modelo de negocio. Usted tiene artritis, usted tiene depresión, usted tiene intestino irritable, usted tiene migraña. Y bueno, hay veces que por fin le hacen los análisis de enfermedad celíaca y le diagnostican de celíaco. Antes era un problema porque los análisis de enfermedad celíaca no se hacían. Hoy en día el problema que teníamos hace 15 años, que es que no se hacían análisis de enfermedad celíaca y la enfermedad celíaca estaba infradiagnosticada, hoy en día ya no pasa. Se le hace análisis de enfermedad celíaca a todo el mundo. La enfermedad celíaca diagnosticada por análisis de enfermedad celíaca
ya sí se detecta. Lo que el problema actual más es la sensibilidad al gluten no celíaca, de la que hablamos después. Entonces, esto es cada especialista con su modelo de negocio y su visión estrecha, viendo las diferentes caras del enfermar, pero ninguno se dedica a intentar ver esto que está debajo del proceso del enfermar. El proceso de enfermar es uno y la medicina compartimentaliza y diagnostica al paciente de 5 enfermedades con toda la, sin pudor. Tiene usted fibromialgia y artritis, intestino irritable y depresión, pero sin problema ninguno. Vamos a hablar ya del tercer punto, que es la sensibilidad al gluten. En esto no voy a incidir mucho porque esto es una charla en la Asociación de Celíacos y esto lo sabéis mucho mejor que yo. ¿Quién es celíaco? Esta diapositiva es de hace mucho tiempo. Yo la pongo siempre con cierta ironía, pero la sigo poniendo. Sabemos que la enfermedad celíaca abarca o afecta todo el espectro de edades, desde el niño, la mujer joven, el anciano, a todos. Y sabemos que produce múltiples síntomas. Entonces, todo el mundo con muchos síntomas puede ser celíaco. Entonces, ¿quién es celíaco? El que el gastroenterólogo dice que es celíaco. ¿Y cómo lo dice? Porque da pruebas de enfermedad celíaca positivas. Así, con algoritmos o sin ellos. ¿Quién es celíaco? El que da pruebas de enfermedad celíaca positivas. Que si la atrofia de vellosidades, la linfocitosis intraepitelial, los anticuerpos, los genes. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune de origen intestinal que afecta y se asocia con otras muchas enfermedades autoinmunes, el SEGRE, el hipotiroidismo, la artritis, la enfermedad autoinmune hepática, todo. Pero en la sensibilidad al gluten no hay un marcador diagnóstico. Esto es lo que diferencia la celíaca de la sensibilidad al gluten. No hay marcador diagnóstico. Entonces siempre pasa igual. Lo que le preocupa al médico es celíaco o no es celíaco. Pero lo que le pregunta al paciente es, yo mejoro con dieta 1. Sobre todo en estos pacientes que tienen múltiples síntomas y van de médico en médico. Entonces, hace ya muchos años, pues uno ve lo que quiere ver. Esto lo puedes ver como el paciente está de la fibromialgia, duele todo, cansado, agotado, problemas neurológicos, problemas digestivos, fatiga mental, depresión. O puedes ver, bueno, es que la sensibilidad al gluten, la celíaca produce todo esto. Entonces ya hace tiempo pueden ser celíacos, las pruebas de enfermedad celíaca son negativas, pero el patrón clínico es muy superponible. Intentamos dieta sin gluten de prueba, aunque las pruebas de celíaca sean negativas. Y esto empezamos, hay que mencionar, no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, que todo esto no hubiera sido posible sin Manuela Márquez. Manuela Márquez, que era la presidenta de la Asociación de Celíacos, cuando yo fui con todo esto, me dio crédito, me dijo, vale, te voy a ayudar. La asociación te va a ayudar. Entonces, lo que hoy le cuento a los pacientes es, hay un montón de síntomas. Aftas, diarrea, fatiga mental, me duele todo, se me duerme todo, tengo anemia, estoy cansado. Entonces, sabemos seguro que la enfermedad celíaca puede producir todo esto. Eso lo sabemos seguro. Pero es que hoy también sabemos seguro que la sensibilidad al gluten también lo produce. Y también sabemos seguro que el espectro clínico de la sensibilidad al gluten es el mismo que el de la enfermedad celíaca. Y que esto se define porque las pruebas de celíaca son negativas, pero no hay una prueba que defina la sensibilidad al gluten. Entonces el problema es, vale, si tiene un perfil clínico compatible con gluten, pero las pruebas de enfermedad celíaca son negativas, ¿cómo narices sé quién va a responder a la dieta sin gluten? Porque la dieta sin gluten puede tardar en funcionar 4 meses o más. No, yo creo que es una equivocación eso de que es sensible al gluten el que responde al gluten en 3 días. Eso puede, o una semana. Puede que tenga algo de validez y solo algo para el aspecto de la diarrea o el aspecto digestivo, pero para el resto no, no es así. No funciona en una semana. Funciona en meses.
Bueno, con todo esto hicimos estudios y al final conseguimos publicar este estudio que se publicó en el Rheumatology International, que queda bien decirlo. Fibromialgia y sensibilidad al gluten no celíaca y remisión de la fibromialgia. Hay pacientes en los que encontramos la linfocitosis intraepitelial. Esta es una foto de una histología del intestino. Los puntitos marrones son los linfocitos intraepiteliales. Bueno, ya conseguimos publicar esto. Estamos hablando del año, no me acuerdo de qué año fue esto. El 14 fue, no me acuerdo, hace ya mucho tiempo. Luego ya publicamos más cosas de la sensibilidad al gluten en la fibromialgia, en las espondiloartritis, en la reumatoide, en la esclerosis sistémica, en una amplia variedad de enfermedades reumatológicas. Y ya por fin este artículo lo destaco porque publicamos la sensibilidad al gluten y el dolor lumbar crónico severo. Muchos de estos pacientes venían de la unidad del dolor. Lo más interesante de este papel es cuando hicimos esto, le hicimos biopsia intestinal y genes de susceptibilidad para enfermedad celíaca, buscando lo que la enteropatía por gluten con genética positiva, con biopsia con linfocitosis intraepitelial sin atrofia, pero con anticuerpos negativos, que era la hipótesis. Y lo que nos encontramos fue que el 60% de los pacientes en los que les había puesto dieta sin gluten tuvo una mejoría muy clara del dolor, pero la biopsia intestinal no se correlacionó con la respuesta a la dieta. El estudio genético no se correlacionó de una forma relevante con la respuesta a la dieta y los datos que más se correlacionaron con la respuesta a la dieta fue tener llagas en la boca. Las aftas orales son un dato clínico, en mi opinión y en la experiencia y en lo que he conseguido observar, se correlaciona con la respuesta a la dieta sin gluten. Y luego el familiar celíaco. Y luego también salió positivo tener en sangre cobre, zinc, ferritina bajas, porque yo les hago cobre, zinc y ferritina a estos pacientes. Estos son los datos más significativos. Entonces, ¿qué creo que predice la respuesta a la dieta sin gluten en el que tiene síntomas, pero pruebas de enfermedad celíaca negativas? En mi opinión, familiar celíaco, llagas en la boca, anemia ferropénica, tener dolor crónico, tener cansancio invalidante y tener enfermedad autoinmune. En mi opinión, esto tiene más valor predictivo de la respuesta a la dieta, del dolor y el cansancio, que el propio intestino irritable. Si nos centramos en la parte del brain, de lo que estamos hablando en los celíacos, pues este artículo también a mí me impactó mucho, es del año 2003. Claro, si alguien vive con dolor crónico y no duerme, está hecho mierda. Tiene el alma mal, está deprimido, está jodido porque no duerme. Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Estoy deprimido y tengo estrés porque tengo dolor y no duermo? ¿O al revés? Seguro que hay interrelación. Pero este artículo me gustó mucho porque describía en un grupo norteamericano de pacientes celíacos con anticuerpos positivos que diagnosticados en la edad adulta que había desencadenado la enfermedad celíaca. Y en la mayor parte de los casos era el estrés traumático emocional, lo cual cuadra con todo lo que estamos hablando. Me di cuenta que llevo ya casi una hora, menudo rollo os estoy metiendo. No, llevo media hora, bueno, no sé. Estoy mirando aquí la pantalla esta. Bueno, sigo. La enfermedad celíaca afecta al sistema nervioso central. No, llevo media hora. La enfermedad celíaca afecta al sistema nervioso central. Se llama neurogluten. Hay casos descritos de
casos descritos de pacientes con psicosis, se les diagnostica de celíacos, hacen dieta sin gluten, remite la psicosis, vuelven a tomar gluten, recidiva la psicosis. Esto está publicado por lo menos 2 o 3 veces. También está publicado ampliamente que la enfermedad celíaca se asocia con depresión, que en las manifestaciones psiquiátricas como la depresión son parte del neurogluten. Y también está descrito síntomas sensitivos sin daño estructural en pacientes con sensibilidad al gluten. Yo esto lo he visto pero muchas veces, claro que me dedico a esto. Y me acuerdo de una paciente que he visto hace poco, que vi hace unos 5 años, que venía con un cuadro fibromiálgico, con dolor, que no podía solo ponerse la camisa encima, le producía dolor, eso es lo que se llama dolor neuropático, síntomas sensitivos, y estaba desesperada, no podía ni vestirse. Y tenía un perfil de sensibilidad al gluten no celíaca, dieta, suplementos, y recuperó vida normal. Impresionante. Yo esto lo he visto con mucha frecuencia. Síntomas sensitivos sin patología estructural, que el neurólogo le dice no tiene usted nada, en los pacientes con sensibilidad al gluten. Bueno, ahora está muy de moda la neuropatía de fibra fina, y la neuropatía de fibra fina que produce ese tipo de síntomas. Una de las pruebas es la disfunción sudomotora, y hay estudios, disfunción sudomotora en pacientes con sensibilidad al gluten. Claro, los pacientes con sensibilidad al gluten y celíacos tienen neuropatía de fibra fina, claro. Un ejemplo muy reciente que estamos lidiando ahora es una paciente que estoy viendo en el hospital, esclerosis múltiple y fatiga crónica. El neurólogo, como neurólogo, yo me dedico a lo mío, me dedico a la esclerosis múltiple, la fatiga crónica no es de lo mío, la manda, al final la veo, y la paciente tenía pues un cuadro si lo sabes reconocer, lo ves. La esclerosis múltiple, la enfermedad de Sjögren, con su biopsia positiva, la enfermedad de Sjögren y su sensibilidad al gluten. Una triada que para mí es esperable y fácil de encontrar. Solo con la dieta y los suplementos sin medicación se le pasó la fatiga crónica, o mejoró mucho de la fatiga crónica. Y ahora estamos lidiando con otra cosa, que es que la medicación que el neurólogo le pone para la esclerosis múltiple, que es el interferón, produce dolor articular y autoinmunidad. Entonces yo creo que ya casi conseguido que el neurólogo le quite, o por lo menos le cambie, le quite el interferón y le ponga otra cosa, que no empeore el sistema, la autoinmunidad. Más papeles, títulos, pues enfermedad celíaca, manifestaciones neurológicas, gluten, neuroinflamación. Y esto es un artículo también, aquí no he puesto la fecha, pero es bastante reciente también, aunque aquí la fecha de la publicación no la he puesto en la diapositiva. Todo esto es para volver a insistir que el gluten produce neurogluten y el estrés crónico produce permeabilidad intestinal. Entonces, para mí, la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten son o es el mejor ejemplo. Para mí ese es en singular, porque para mí la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten viene siendo un espectro de lo mismo. Es el mejor ejemplo del síndrome intestino-cerebro, de la interacción brain-gut y de cómo de ahí se produce todo esto. Por eso no es nada raro que el celíaco tenga fatiga crónica, tenga intestino irritable y tenga enfermedades autoinmunes. Claro, para mí es completamente comprensible. Bueno, y ahora vamos ya a la última parte. La última parte es, hago la dieta y no voy bien. No sé quién cogió esta imagen, pero me parece que está muy bien traída, que es como se siente el celíaco que no va bien.
No voy bien, pero no puedo tomar gluten. Y esto le pasa a celíacos y le pasa a pacientes con sensibilidad al gluten. Entonces, la primera parte del diagnóstico es el paciente está así, si tiene un poco de suerte, le diagnostican de enfermedad celíaca y se pone a hacer dieta. Si no tiene tanta suerte, las pruebas de enfermedad celíaca son negativas y hace falta alguien que le diga, pues a pesar de que las pruebas de enfermedad celíaca son negativas, puede ser sensible al gluten o tal o cual, y llega a la dieta. Por un camino u otro, llega a la dieta. Y cuando llega a la dieta, están la mayoría de los celíacos y de los sensibles al gluten, muy bien, ya está. Pero es que hay en la enfermedad celíaca, cuando yo leí un artículo que en la enfermedad celíaca, me parece que era el 30% de los pacientes, aún haciendo dieta, no estaban bien. Y seguían con cansancio, seguían con intestino irritable. Y en la sensibilidad al gluten pasa algo muy parecido. No sé, porque no creo que esté estudiado, qué porcentaje de pacientes con sensibilidad al gluten haciendo dieta están aquí y qué porcentaje están aquí. No lo sé, pero que los hay que están aquí, bastantes. En los celíacos y en los sensibles al gluten, en los dos. Entonces, para estos pacientes, pues tienes, aquí represento en esta diapositiva el marco de los médicos oficiales, hospitalarios o de gastroenterólogo oficial, y aquí fuera pongo lo no demostrado, lo no científico, lo que no está en el marco del conocimiento científico. Entonces, claro, el gastroenterólogo normal te va a diagnosticar de intestino irritable o te va a decir, si eres celíaco, como los anticuerpos ya son negativos y ya no tienes atrofia de vellosidades, mi trabajo ya está hecho, la celíaca la estoy tratando y el resto pues no es mi problema, es intestino irritable. O si ya es un poquito más, pues te va a hacer pruebas y te va a diagnosticar de sobrecrecimiento bacteriano o de intolerancia a la lactosa o de intolerancia a la fructosa o de mala absorción de sales biliares o de insuficiencia pancreática. Tiene su lista de cosas dentro del marco de lo, vamos a llamarlo oficial. Pero es que fuera, y lo pongo fuera del marco de lo oficial, ya sé que esto es polémico y hay gente que no está de acuerdo, pero yo lo pongo fuera del marco de lo oficial. Hay múltiples formas de entender las cosas, que se pueden entender como diferentes formas de entender las cosas o diferentes modelos de negocio. Entonces aquí te pueden poner la dieta de la histamina, la dieta de la intolerancia alimentaria, la dieta de la cándida. Depende de a quién vayas, ya probablemente puedes predecir si te va a hacer la prueba de la disbiosis intestinal y te va a poner probióticos, o de la histamina, o de la FODMAP, o todo entremezclado. Pero aquí lo que se dice conocimiento científico ortodoxo demostrado, en mi opinión, poco. Bueno, aquí ortodoxo demostrado poco también, pero bueno, por lo menos lo hacen los médicos más oficiales. Entonces, al final, el paciente que va mal, le pueden poner dieta FODMAP, dieta de intolerancia alimentaria, dieta de cándida, dieta sin almidón, dieta con almidón resistente, dieta antiinflamatoria, dieta sin histamina, dieta sin fructosa, dieta elemental, sin lactosa, sin lácteos, la estrategia del sibosulfuro, el sibometano, dieta cetogénica, una puta locura. Le pueden diagnosticar de que no, que el problema es que tiene intoxicación por metales pesados, que hay que tener cuidado con las micotoxinas, que tiene parásitos en heces, que tiene una enfermedad de Lyme, que tiene un virus de Epstein-Barr, tristemente real, aunque no vamos a hablar de eso hoy, es el COVID. El COVID daña el intestino, el COVID produce intestino permeable y produce dolor y cansancio. Le pueden dar antibióticos para el sobrecrecimiento bacteriano, para parásitos, antibióticos para Lyme, antibióticos que a su vez pueden empeorar la flora intestinal y empeorar el problema.
Hay suplementos, he puesto aquí unos cuantos, pero hay muchos suplementos. Un médico normal, como yo, bueno, yo no soy muy normal, un médico que tiene un pie todavía dentro de la caja de la medicina ortodoxa, le puede diagnosticar de enfermedad autoinmune, de espondiloartritis, de colitis microscópica, le puede poner corticoides o inmunosupresores. O el gastroenterólogo le pone budesonida para Entocor, para el intestino, para desinflamar el intestino. Es una locura el espectro de opciones a los que se enfrenta el paciente, tanto dentro de la caja como fuera de la caja o entre medias, es una pasada. Cada uno de los médicos o nutricionistas o psicólogos o como lo queramos llamar, que se dedican a esto, aplica su creencia, su modelo de negocio. Y el problema, el paciente dice, ya, yo lo que quiero es que me ayude. Entonces, por eso esta imagen para mí representa muy bien al celíaco y al sensible al gluten. Claro, haciendo dieta sin gluten no va bien. ¿Yo cómo lo enfoco? Yo, claro, también lo enfoco como puedo y como creo. Intento tener una visión un poquito más amplia e integradora, pero no dejo de ser otro que ve las cosas lo mejor que puede y hace lo mejor que cree. ¿Yo cómo lo enfoco? Yo hago pocas pruebas. Yo miro el espectro de síntomas. Yo no decido por pruebas. Yo decido por el espectro clínico del paciente. Eso es una diferencia con respecto a otros esquemas, porque en el mundo de las pruebas, los médicos normales hacen pruebas o para descartar y decir no es de lo mío, o para decir tiene intolerancia a la fructosa, a la dieta sin fructosa. Pero sustituyen el conjunto de lo que le pasa al paciente para tomar decisiones con las pruebas. Y eso funciona mal en la sensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca. Pero es que los que están fuera, en mi opinión, hacen lo mismo. Sustituyen lo que le pasa al paciente por pruebas y te hacen la prueba del sulfuro, del metano, también de la fructosa, también de la intolerancia alimentaria, de la disbiosis, de la histamina, y también para sustituir lo que le pasa al paciente por pruebas. Y te van poniendo los suplementos y las dietas en función de las pruebas y te hacen el cortisol en oliva, en saliva, para decir que estás estresado, ponerte adaptógenos, qué sé yo. Yo, en general, no funciono así. En general, procuro hacer pocas pruebas y, en general, funciono por el perfil clínico del paciente. Llegué a la sensibilidad al gluten no celíaca a partir del perfil clínico del paciente y sigo trabajando con los celíacos o sensibles al gluten que no mejoran suficiente con dieta a partir del perfil clínico del paciente. Entonces miro cómo está de sueño, cómo está de estrés, cómo está de estado de alerta, cómo está de aftas, cómo está de la barriga, estreñido, hinchado, si tiene fatiga mental, si tiene cansancio. Y en cada paciente intento ver cuánto hay de estrés crónico, de estado de alarma, cuánto hay de si tuvo trauma infantil, cuánto hay de que podemos tratar propiamente la permeabilidad intestinal mejor. Y en cada paciente me hago una composición de lugar. Por ejemplo, la fatiga mental. La fatiga mental la puedo interpretar en un paciente que tiene un estrés postraumático, que tiene pesadillas por la noche y que está en estado de alerta permanente. No descansas, no duermes, es lógico tener fatiga mental porque sencillamente el cerebro no descansa por la noche, entonces la puedo interpretar aquí. Hay que preguntarle al paciente por su vida, por sus emociones, por su historia. Pero es que también puede ser porque siguen entrando lipopolisacáridos por el intestino o también puede ser por falta de nutrientes que son necesarios para que el intestino funcione bien. Entonces, en cada paciente intento entender por qué sigue con fatiga mental. Mi pack de suplementos más útil o de estrategia inicial
es primero hacer la dieta bien, vaya a la asociación de celíacos y sensibles al gluten, haga la dieta bien y además del gluten retirar los lácteos, porque los lácteos, creo yo, también tocan inflamar el intestino. Y este es el grupo de suplementos míos favoritos que utilizo para los pacientes con fatiga mental. El zinc es importante para el intestino, la vitamina D es importante para el intestino, el omega 3 es importante para el intestino, pero es que estos tres también son importantes para el cerebro. Y la tiamina, la B12 y la biotina son importantes para el cerebro. Entonces, esto es como mi aproximación inicial, ver cuánto está aquí, tratar de, por supuesto, claro que les pregunto cómo están del estrés crónico, del estado de alerta crónico, de su vida, porque si el problema está aquí y te empeñas en tratarle con dieta y suplementos y estás regando fuera de la maceta, te estás equivocando. Un paciente que su problema está fundamentalmente aquí, con un estrés postraumático por sus padres, porque tuvo padres alcohólicos o tuvo agresiones sexuales en la infancia o bullying en el colegio o lo que sea, y que tiene un estrés crónico y está aquí y tiene un estado de alerta crónico, los que lo tienen seguro que me comprenden. Yo les pregunto, ¿tiene usted un síndrome de perro apaleado? Eso no viene en los libros, es un término que me he inventado yo. Pero el que lo tiene lo reconoce. Vivo en alerta, vivo en miedo. Y claro que lo reconoce. Si el problema está aquí, ya le puedes poner dietas muy restrictivas y mirar solo aquí que te estás equivocando y puedes estar haciéndole daño. Porque a un paciente que ya tiene miedo dentro, lo tiene grabado en su cuerpo, en su vida, en su alma, en su cerebro, le impones dietas restrictivas, no, es que es la histamina lo que le hace daño, es que es la no sé qué, y le metes miedo a comer a alguien que ya vive con miedo, le haces daño. Ojo con las dietas muy restrictivas. Si tiene aftas, mi suplemento favorito para las aftas es la vitamina A. Suele funcionar bien. Si tiene diarrea, pues esto es relativamente más fácil. Por supuesto, si tiene diarrea puede seguir teniendo un componente de aquí, pero las estrategias para la diarrea son varias. No hay medicamentos, no son medicamentos, suplementos nutricionales que se llaman mucoprotectores. A mí me gusta utilizar la micoterapia, la melena del león, para la diarrea, que mi experiencia funciona. Puede tener una colitis microscópica que hay que ponerle corticoides, o puede tener diarrea por toxicidad farmacológica. Por ejemplo, el olmesartán produce diarrea. Tengo algún paciente que me acuerdo ahora que venía una señora que venía con pañales por diarrea crónica, que el gastroenterólogo no había conseguido ayudarle porque no le encontraba nada. Tomaba omeprazol crónico, solo quitarle el omeprazol crónico mejoró de la diarrea. Porque el omeprazol sirve para disminuir la producción de ácido del intestino y punto. Pero los efectos del omeprazol sobre el intestino delgado y el intestino grueso no son buenos. Si está estreñida, pues mis suplementos favoritos o mis estrategias favoritas para el estreñimiento son, aparte de si está estreñida con barriga hinchada, suele tener sobrecrecimiento bacteriano. Puede ser útil la dieta FODMAP sin ponerla estricta y no neurotizar. Pueden ser útiles los antibióticos, que es lo que siempre pone el gastroenterólogo, el Spiraxin, para el sobrecrecimiento bacteriano. Mis suplementos favoritos para el sobrecrecimiento bacteriano es el aceite esencial de orégano y también el aceite de coco. A mí veo que funcionan. Luego ya hay estrategias más complicadas como dar fibra soluble con almidón resistente, con probióticos para que los probióticos para que las bacterias buenas del intestino produzcan ácidos grasos de cadena corta como el butirato que mejoran la permeabilidad intestinal, la motilidad intestinal. Es conceptualmente un poquito más enrevesado, pero en mi experiencia también funciona. Bueno, termino ya contando un caso
de pues, una paciente de hace poquito. La vi el lunes pasado en la consulta. Venía de Tenerife, mujer de 30 años, que estaba diagnosticada de fibromialgia, que había pasado por el osteópata, el reuma, el digestivo, el neurólogo, y que ya estaba en dieta sin gluten desde hacía 5 años. Tenía, antes de la dieta, un cuadro clínico: hipertiroidismo, cistitis, dolor, fatiga física, fatiga mental, aftas, ferropenia, diarrea, barriga hinchada, migraña, lesiones cutáneas pruriginosas en los codos. Vamos, cualquiera que entienda un poco de esto, y esto es un espectro clínico de enfermedad celíaca. Aprovecho para decir que la cistitis, la vejiga, tiene tanto derecho a estar afectada por la inflamación general y por el sistema inmune como el ojo, la uveitis, la piel, la psoriasis, el intestino, la enfermedad inflamatoria intestinal, el mismo derecho. Pero como está ahí abajo y la ven los urólogos y los de la unidad del dolor, pues no parece que a nadie le importe mucho, o a poca gente le importa, la vejiga como órgano que puede estar afectado por una enfermedad autoinmune o una inflamación general, igual que todo lo demás. Entonces esta paciente, esta mujer, había pasado por el reuma, el digestivo, el neurólogo, que le habían diagnosticado de, no es de lo mío, no le encuentro nada. Tuvo que ser un osteópata el que le pusiera dieta sin gluten y mejoró. El osteópata le puso dieta y la paciente mejoró. Luego la paciente fue otra vez al gastroenterólogo. Ay, que es que hago dieta sin. El gastroenterólogo tenía genes de susceptibilidad, pero le biopsió, la biopsia es normal, no es usted celíaca, no tolera provocación, porque estos pacientes no toleran provocación. Es algo muy a tener en cuenta antes de poner a dieta a alguien. Informarle de los pros y contras. Siempre antes de poner a dieta sin gluten a alguien no celíaco, hay que informarle de cuáles son sus probabilidades de responder a la dieta, las probabilidades de que no responda y qué puede pasar, y si responde a la dieta luego no va a poder hacer provocación. Entonces el gastroenterólogo no le va a poder decir es celíaco o no es celíaco, porque no le va a poder hacer una biopsia después de 3 meses de dieta, sencillamente porque no lo va a aguantar. Pero bueno, hay que informarles bien antes. En este caso concordaba con celíaca porque la genética era compatible con celíaca. La biopsia no se pudo hacer tomando gluten, entonces es una biopsia normal haciendo ya dieta sin gluten, con lo cual son esos pacientes que es imposible saber si realmente son celíacos o no, salvo que se les haga el estudio gamma delta de los linfocitos del intestino que siguen alterados, celíaco, siguen alterados, aunque esté haciendo dieta sin gluten, que es una de las aportaciones importantes del estudio de los gamma delta, pero no vamos a entrar ahí. Entonces la paciente había mejorado de muchas cosas, había mejorado de la cistitis, había mejorado del dolor, había mejorado de las aftas, había mejorado de la migraña, había mejorado de la piel, incluso había mejorado de la fatiga mental. Le quedaba la fatiga física, la diarrea, la distensión abdominal y estaba empezando a hacer artritis. Con lo cual me lo puso más fácil, porque el espectro sistémico, el espectro neurológico estaba bastante bien. Entonces estaba empezando a hacer artritis. No sabía por qué, hay artritis de origen intestinal. Entonces, lo que le recomendé fue, bueno, lo que la paciente hizo, lo que le recomendé fue ir a la asociación de celíacos, quitar el gluten, quitar lácteos, poco maíz, porque el maíz puede sentar mal a los sensibles al gluten, y le puse glutamina y tratamiento probiótico secuencial. No le compliqué mucho. Ella, seguro que hablamos en la consulta del aspecto emocional, porque ahora lo hablo siempre, fue además a un psicólogo. Y el resultado es que la paciente está bien. Ha mejorado ya de todo el espectro de los síntomas. Sigue con un poquito de artritis de vez en cuando. Yo, como buen médico reumatólogo, le puse salazopirina que le sentó fatal. O sea, la medicación para la artritis le sentó mal y no la pudo tomar. Pero la paciente está bien con un poquito de artritis de vez en cuando.
He dicho, pues no hacemos nada más. Si estás bien y tienes un poquito de artritis, no me voy a meter en ponerte corticoides, inmunosupresores, etc. Pero este es un ejemplo de las complejidades y cómo enfoco yo la historia de los celíacos y sensibles al gluten que no van bien. Pues me lo invento, en cada paciente hago lo que puedo. Cada persona es un puzzle complejo en el que intento entender, atribuir, interpretar. Intento entender la parte del estrés crónico, de la vida del paciente, del posible trauma emocional que pueda tener. Esto es muy importante. Intento entender toda la parte del intestino propiamente dicho. Intento entender todo esto. Y entonces, si hace falta tratar esto, lo trato, si puedo. Si hay que darle pastillas para dormir, se las doy, porque si no duermes. Si le tengo que dar una medicación para artritis, se la doy. Y así. Pero sin perder de vista en cada paciente el conjunto. Lo resumo como intentar ver siempre el eje intestino-cerebro. Hago pocas pruebas. Ya soy consciente de que procuro no hacer daño. Soy consciente de que le he puesto dieta demasiado restrictiva. De esa parte ya he ido y he vuelto. Y yo ya creo que la dieta demasiado restrictiva tiene dos problemas fundamentales, que neurotiza y que si le pones una dieta muy restrictiva, que ya vive con miedo, peor. Y que la dieta muy restrictiva empobrece la flora intestinal, peor. Más círculo vicioso a mal. Antibióticos como el Spiraxin, poco. Y al final es buscar dieta menos restrictiva con los menos suplementos con los que el paciente esté bien. Siempre, además, mirando que cuando está del estrés crónico, está del estrés crónico. A ver, no lo he dicho bien. Que cuando el estrés crónico es una parte importante del problema, no puedes dejar de mirarlo. Luego, en el debate que hubo, me dijeron, creo que me preguntaron, ¿y tú crees que tratar el estrés crónico es importante en estos pacientes? Y dije, pues claro que lo creo, por eso me estoy aprendiendo y me voy a dedicar a eso. Bueno, termino con esta diapositiva que siempre me gusta, que es el pájaro que consigue levantar el vuelo. Es un esfuerzo. Para el pájaro esto en realidad esfuerzo no es, pero para cualquiera de los pacientes que veo hacer este recorrido es un esfuerzo muy importante. Os dejo aquí mi página web donde hay ejemplos, muchos, unos cuantos, los voy subiendo cuando puedo, de ejemplos de sensibilidad al gluten no celíaca, fibromialgia, enfermedades autoinmunes, todo este lío. Bueno, pues muchas gracias. Me he tirado casi una hora hablando. Ya cierro. Un abrazo. Muchas gracias. Espero que, Nacho, lo he grabado esto para que lo podáis colgar. Espero que funcione. Ahora a ver si lo sé hacer.